Vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es una identidad, es decir, son igualdades que van a involucrar lo que son las funciones o las razones trigonométricas que habíamos visto en las clases anteriores. Estas identidades siempre nos van a ser útiles cuando necesitamos simplificar una expresión que involucre funciones trigonométricas, cualesquiera que sean sus valores y los ángulos que se estén manejando. Una identidad trigonométrica nos va a permitir plantear una misma expresión de diferentes maneras. Para ello vamos a tener que simplificar, es decir, vamos a tener que usar lo que conocemos como álgebra, donde vamos a aplicar en algunas ocasiones factorización o vamos a tener que encontrar un común denominador y la simplificación de expresiones. Ustedes recordarán que tenemos las razones trigonométricas que decían el seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. A partir de aquí, las razones inversas teníamos cotangente, secante y cosecante. Estas nos van a ser muy útiles para encontrar lo que son las razones trigonométricas. Perdón, las identidades trigonométricas. Algunas fórmulas ya simplificadas y estructuradas, que las damos por ciertas y verdaderas, tenemos que un seno de un ángulo por un coseno de ángulo es igual a 1. Si nosotros de aquí despejamos y dejamos solo al seno, la cosecante está multiplicando, su operación inversa sería la división. Entonces, el seno del ángulo sería igual a 1 entre la cosecante del ángulo. ¿Qué es lo que me está diciendo esta igualdad? Que si yo tengo 1 sobre la cosecante del ángulo, será exactamente lo mismo que tener seno del ángulo. O viceversa, que si nosotros tenemos la cosecante del ángulo, esto es equivalente a tener 1 sobre el seno del ángulo. Veamos qué pasa con el coseno. El coseno del ángulo por la secante del ángulo me dice que es igual a 1. Es decir, si nosotros queremos determinar lo que es el coseno, la secante está multiplicando, la pasamos del otro lado dividiendo. Y nos queda como el coseno del ángulo igual a 1 entre la secante del ángulo. Si quisiéramos la secante, pues entonces despejamos, está multiplicando, la operación inversa sería la división, tendríamos la secante del ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Cotangente del ángulo por la cotangente del ángulo es igual a 1. Hacemos los mismos procedimientos. Despejamos, tangente del ángulo es igual a 1 entre la cotangente del ángulo. Y la cotangente sería igual a 1 entre la tangente del ángulo. Ahora, otra relación importante que vamos a utilizar es la de tangente de un ángulo. Sabemos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Si nosotros de aquí sabemos que la función inversa de la tangente es la cotangente, entonces nos quedaría que la cotangente del ángulo es igual al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Estas son un pequeño resumen de las fórmulas o identidades trigonométricas básicas. Es necesario que las tengas en tu cuaderno para que podamos empezar a trabajar con ellas. Algunas identidades pitagóricas, veamos la principal. Seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo dice que es igual a 1. De aquí nosotros podemos hacer un despeje. Si nosotros despejamos seno, este está aquí sumando, operación inversa, la resta. Entonces tendríamos que el seno cuadrado del ángulo sería lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Si nosotros despejamos el cuadrado, sabemos que la operación inversa a un cuadrado es una raíz. Más menos, entonces nos quedaría que el seno del ángulo es igual a más menos la raíz de 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Lo mismo pasa con el coseno. Coseno cuadrado del ángulo dice que es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Mismo procedimiento.
Aquí tenemos también la relación de la tangente del ángulo al cuadrado más 1, que dice que es igual a la secante cuadrada del ángulo. Lo mismo despejamos y aquí tenemos otra relación. Lo mismo sucede con esta otra. Repito, estas fórmulas son importantes que las tengas a un lado, ya sean impresas o que las estés verificando cada vez que quieras hacer alguna demostración. Vamos a ver cómo se hacen las demostraciones. Vamos a demostrar que la tangente del ángulo más la cotangente del ángulo sí es igual a la cosecante del ángulo por la secante del ángulo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ubicar lo que sería la razón trigonométrica o la identidad trigonométrica que me permite empezar a trabajar con esto. Sabemos que la tangente de un ángulo es seno entre coseno y que la cotangente es coseno entre seno, de las identidades que vimos hace un momento. Y entonces tendríamos de aquí que determinar o hacer la operación del seno entre coseno más coseno entre seno. Encontramos un común denominador, coseno por seno, dividimos coseno por seno entre coseno y nos quedaría seno. Por el seno nos queda seno cuadrado del ángulo. Coseno del ángulo por el seno del ángulo entre el seno va a quedarnos coseno. Y el coseno por el coseno nos da un coseno cuadrado del ángulo. De las identidades que vimos hace un momento, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del ángulo es una identidad, sería 1. Eso dice que es igual a 1. Y entonces el coseno de 1 sería 1 sobre el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Entonces, diríamos que 1 sobre coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual al seno del ángulo por la cosecante del ángulo. Por lo tanto, la tangente más la cotangente del ángulo, que era la identidad que nos dijeron que teníamos que demostrar, ya está demostrado y decimos que es idéntico con secante del ángulo por cosecante del ángulo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Cotangente de ángulo por secante del ángulo dice que debemos demostrar si es igual o equivalente a la cosecante del ángulo. Buscamos la identidad y decimos que el coseno del ángulo, que la cotangente es coseno del ángulo entre el seno del ángulo, por la secante, que está representado por 1 sobre el coseno del ángulo. Entonces, encontramos un común denominador. Sería aquí lo que haces es multiplicar. Es coseno de A por 1 y seno de A por 1, nos va a quedar coseno de A entre seno de A por coseno de A. Como hay un coseno arriba y un coseno abajo, se simplifican y entonces eso nos queda como 1 sobre el seno de A. Y de las identidades trigonométricas decimos que 1 sobre el seno de A corresponde a la cosecante de A. Por lo tanto, la cotangente de A por la secante de A es idéntico con cosecante de A. Vamos a ver un tercer ejemplo y último ejemplo. Vamos a demostrar que esta identidad es igual con todo esto. Buscamos en nuestras tablas a qué equivale la secante de A y la cosecante de A. La secante cuadrada de A sería lo mismo que tener 1 sobre el coseno de A más 1 sobre el seno de A, que equivale a la cosecante de A. Entonces, encontramos un común denominador, seno cuadrado de A por coseno cuadrado de A. Esto dividido entre esto nos quedaría, seno cuadrado de A, coseno cuadrado de A, entre el coseno cuadrado de A es igual al seno cuadrado de A. Por 1, pues el seno cuadrado de A. Todo esto dividido entre el seno cuadrado de A nos quedaría coseno cuadrado de A. Por 1, coseno cuadrado de A. Recordemos que el seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A equivale a una identidad trigonométrica, que es 1. Entonces, esto nos quedaría como 1 entre el seno cuadrado de A por el coseno cuadrado de A. Ahora, por lo tanto, queda demostrado que la secante cuadrado de A más el coseno cuadrado de A es idéntica o idéntico con 1 seno cuadrado de A por el coseno cuadrado de A. Eso sería todo.